En este momento tenemos a nuestra invitada, Sofía Andrea Mesa. Ella es analista, experta en migración, está en directo desde México. Bienvenida a estas pantallas. Hola, muchas gracias por la invitación, Estefanía. Un gusto estar con ustedes. Lo mismo, analizar este momento tan importante para México. Aquí informábamos que un presidente de los Estados Unidos no estaba en suelo mexicano hacía 10 años. Sí, así es un evento muy importante, no nada más para la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, sino para el contexto mexicano, porque como bien lo comentabas, hace cerca de 10 años que no se visitaba el país y es el primer país que está visitando Joe Biden en América Latina. Entonces, como bien lo mencionabas también, si bien hay 6 temas importantes dentro de la agenda que se van a abordar, como es el medio ambiente, cambio climático, competitividad con el resto del mundo, desarrollo, salud, seguridad. Uno de los temas más importantes, si no es que el más importante, es lo que tiene que ver con la migración, ¿no? Precisamente porque recientemente Joe Biden ha lanzado esta propuesta que él ha denominado como una estrategia segura y humana frente a lo que está pasando pues desde hace varios tiempo en México y en la frontera con Estados Unidos. Y la propuesta consiste en lanzar 30,000 visas por mes para ciertas nacionalidades que están tratando de ingresar a Estados Unidos, que son específicamente cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Pero tiene algunas condiciones, ¿no? Se tiene que tramitar, tiene que ser un trámite previo y el viaje tiene que ser por avión, ¿no? No es cualquier persona que quiera entrar por terrestre. Y México, en contraparte, se compromete para como acoger a las personas que no sean autorizadas para quedarse en el marco de esta iniciativa. Los que entren de esta manera tendrán una permanencia legal más o menos como de 2 años y podrán ser elegibles también para autorizarles empleo temporal en este tiempo de permanencia, ¿no? Entonces esto se enmarca dentro del muy polémico Título 42 que se ha venido tratando de tirar desde hace algún tiempo por algunos y de que permanezca desde otro sector más conservador, que lograron finalmente la Corte Suprema logró que se quedara el Título 42. Esto quiere decir que se puede regresar a las personas que estén tratando de ingresar a Estados Unidos debido a esta situación de pandemia. No se, como que no se desestima cualquier solicitud, no se permite que lo soliciten el asilo argumentando razones de seguridad de salud. Los que están en contra de la medida la han tratado de tirar porque dicen que pues esta situación de pandemia ya no es así. Sí, que ya pasó, sí. Pero claro, el gobierno ha tratado de mantenerlo, ¿no? Ya sabemos que el tema migratorio ha sido una carta muy importante para las elecciones, entonces siempre está dentro de la mesa. Biden se conoce por tener una política migratoria no tan dura como la de Trump y no tan blanda como la de Obama. Digamos que se para como un poco en la mitad. ¿Cómo lo ven desde México? ¿Cómo ven la política migratoria allí en México? Bueno, Barack Obama sí tenía un discurso como más como de mayor acogimiento a la migración. Sin embargo, en la práctica pues se le reconoce como uno de los presidentes que mayores cantidad de deportaciones ha hecho en la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces en el discurso era como muy abierto, como muy welcome, pero en la práctica era como el deporter on chief, ¿no? O sea, como el deportador, ¿no? Y Biden pues era muy cercano a esta política migratoria. Con Trump, bueno, el discurso se hizo mucho más duro y sobre todo con este Título 42 fue como la insignia del gobierno que perduró hasta Biden había dicho que iba a tirar, o sea, como esta política no lo pudo conseguir y más que nada lo que se ha interpretado desde el lado mexicano ha sido más una continuación de las políticas de Trump. O sea, si bien ha cambiado el discurso, en la base, en la esencia sigue siendo como muy parecido, no vemos tantos cambios, sobre todo con a pesar de la intención, por ejemplo, de tirar el Título 42, pues vemos que ha estado permaneciendo prácticamente en los mismos términos. ¿Y cómo reciben el hecho de que Biden vaya a visitar el punto más sensible que tiene el tema migratorio, que es el paso fronterizo? Bueno, eso desde acá se puede interpretar también como una medida política para política interna de Estados Unidos, ¿no? Ya sabemos que Biden ha recibido mucho
como obstáculos por parte de estos gobernadores republicanos que justo fueron los que estuvieron metiendo la medida en la Suprema Corte de Justicia. Entonces es una forma de tratar de apaciguar a esta serie de gobernadores republicanos. Y ya después aquí en México va a hablar como la puntualización, ¿no? Pero más que visitar como la zona mexicana en la frontera, pues está más bien orientado hacia la política interna de Estados Unidos. Siempre he querido preguntarle a una experta en migración, y qué bueno que estés aquí con nosotros, ¿cómo es el tema del cruce en esa parte de la frontera? Porque se ven muchos videos en los que generalmente son un poco flexibles, pero no sabemos qué pasa en el detrás de cámaras. ¿Qué pasa? Acá tenemos un video justo de lo que son los cruces fronterizos. ¿Cómo es ese momento de ese paso en particular? Bueno, es muy buena pregunta porque es una frontera que tiene 3,000 kilómetros, entonces es muy, muy grande y los puntos fronterizos han estado cambiando, no han sido fijos, o sea, depende del contexto. A veces se cruza por ciertos puntos, después ahí se pone alguna frontera, algún muro. El muro tiene desde antes de Trump construido. Trump nada más fue como ampliando ciertos espacios, pero ha habido distintos puntos de cruce. Uno muy emblemático es el que a mí personalmente cuando lo conocí me impactó muchísimo, es el que está en la frontera con Tijuana. Tijuana, pues ahí Sí, es un luego punto conocido. Sí, que atraviesa justo el mar, ¿no? O sea, la frontera está a través del mar y es, a pesar de que pareciera que es fácil cruzar, no es nada fácil porque las olas es una corriente muy fuerte que ha tenido y sigue teniendo muchas víctimas. Lo que va a pasar también, otra de las críticas, qué bueno que lo mencionas, esto de la frontera, porque una de las críticas que se ha hecho ante estos visados humanitarios de 30,000 que ha propuesto Biden para estas nacionalidades, pues lo que va a pasar es que también se desincentiva el cruce indocumentado y lo hace más peligroso en el sentido de que como va a hacer más fuertes las fronteras, a poner más puntos de revisión, más vigilancia, pues orienta a que estos flujos que no tienen documentos y que no tienen forma de pedir estos documentos de manera como lo está solicitando esta nueva política de visados o que no pueden comprar un vuelo por avión, pues los orienta a irse por otros lugares mucho más inhóspitos y más peligrosos dentro de la frontera, ¿no? Recordemos que es una zona desértica donde es muy peligroso por razones climáticas que llegan a superar los 40 grados Celsius en el día y entonces se vuelve muy peligroso, no nada más por razones como del crimen organizado que también está muy buena parte asentado en esa región, sino por climática, ¿no? Cuestiones climáticas. Sí, sí. Entonces es una complejidad con muchas dimensiones. Así es. Sofía, Andrea Mesa, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí analizando el tema migratorio, la visita de Joe Biden a México. Gracias a ti, Estefanía. Un gusto. Saludos.